Buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Laura Pérez, soy líder de demanda y los voy a estar acompañando durante esta sesión. Recuerden que pueden enviar sus preguntas por el chat y al finalizar la sesión las estaremos respondiendo. De igual manera, también tendremos un momento en el que estaremos realizando un sondeo en tiempo real. La idea de ello es poder conocer el estatus o cómo les pareció a ustedes la sesión del día para poder nosotros tener una retroalimentación de ustedes. Al final de la sesión también van a estar recibiendo una pequeña encuesta. Los invitamos a todos para que puedan responderla y así compartir las memorias de este webinar. La agenda del día de hoy es la siguiente. Para los que no nos conocen, les voy a mencionar rápidamente quiénes somos y luego daremos paso a Sergio Gutiérrez, nuestro CEO de Cala Analytics. Seguidamente tendremos a Raúl Molano, quien es Offering Manager en Cala. Y por último, tendremos la presencia de Daniel Álvarez, quien ejecuta el cargo de Brand Technical Specialist en IBM. Para iniciar el tema foco del webinar del día de hoy, y en el cual todos están en este momento, que es transformando las compañías con analítica avanzada. Para los que no nos conocen nuevamente, les recordaremos, somos Cala Analytics, Centro Analítico Latinoamericano, una firma experta en la gestión inteligente con analítica. Desde hace más de 30 años trabajamos acompañando a nuestros clientes a evolucionar en su ciclo de vida analítico, agregando valor y mejorando sus procesos de toma de decisiones a partir del análisis de datos. Contamos con operaciones en Colombia, Ecuador, Perú, México y Venezuela, lo que nos ha consolidado como líderes apoyando a nuestros clientes a resolver sus problemas de negocio a partir de la información. Hemos desarrollado más de 3.000 proyectos exitosos en diferentes sectores, como financiero, gobierno, académico, servicios, retail y telcos, entre muchos otros, haciendo lo que mejor sabemos hacer, que la analítica suceda. Para iniciar el día de hoy, le doy la bienvenida a Sergio Gutiérrez, quien nos compartirá todo su conocimiento acerca de este tema tan apasionante como lo es la analítica avanzada. Bienvenido, Sergio. Ahora sí. Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en el día de hoy. Bienvenidos a este nuevo webinar que tenemos, donde vamos a estar hablando y viendo cómo la analítica nos va a ayudar a transformar las organizaciones en las que trabajamos. Realmente, estos 30 años han venido como un fruto de evolución de una compañía que quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes han escuchado, que es Infórmese. Nos han estado preguntando qué pasó con Infórmese. Pues en medio de estas transformaciones que se están dando en el mundo, Infórmese se está transformando precisamente en Cala Analytics. Cala Analytics resume toda la experiencia de Infórmese a lo largo de estos años para podernos dar el paso de una manera analítica, comprometida, adaptable, flexible y confiable para todos ustedes, siendo sus socios analíticos preferidos. Esperamos poder continuar ayudándoles a lo largo de muchos años más a resolver problemas de negocio a través del uso de la analítica. Precisamente vamos a estar hablando hoy acerca de cómo la analítica nos permite traer respuestas al mundo de riesgo crediticio. Vamos a estar mirando cómo la analítica y la infraestructura de trabajo, la infraestructura tecnológica adecuada, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en un buen tiempo. De esa manera, vamos viendo cómo los datos
Realmente IDC lo presenta ya como, no como el petróleo, no como ese elemento oscuro, sucio, pero potente, de donde extraemos energía, sino como el agua que debe estar disponible, debe estar limpia para que la podamos usar cuando y donde la necesitemos. Pero realmente la analítica funciona en la medida que nos permita hacer que esta agua que está almacenada saque todo su potencial. Ese proceso de explotación de esa agua que tiene un gran potencial es la que nos va a permitir trabajar y resolver los problemas de negocio de nuestras organizaciones. El objetivo central es cómo lo hacemos, de la mano de quién lo hacemos, con qué tecnología lo hacemos, porque hay muchas maneras hoy en día de explotar datos. Y lo que necesitamos es tener la manera adecuada para cada organización, la tecnología adecuada para cada organización para poder explotar ese gran potencial que tienen los datos a través de la analítica. En este proceso, cada uno de nosotros tiene un dataverso. Ese dataverso, que es nuestro dataverso, contiene una cantidad de datos que no están conectados, que debemos interconectar. Datos que han sido generados por seres humanos, pero también datos que están siendo generados por máquinas permanentemente, pero que están quedando en silos, que están quedando aislados. Y debemos tener o entender qué es lo que está pasando, porque todos esos datos son los que nos responden los problemas de negocio a través de la analítica. Nosotros en Cal Analytics hacemos que la analítica suceda. Y el objetivo de este webinar es precisamente mostrarles cómo esos datos administrados y procesados de la manera adecuada nos van a permitir trabajar de mejor manera y resolver los problemas de atención de riesgo de crédito que presentan nuestras organizaciones en el día a día. Ese proceso de entendimiento de datos es vital. Eso no es algo que hace la máquina. El entendimiento se da en los seres humanos. Somos nosotros quienes estamos trabajando al frente de las unidades de riesgo, quienes tenemos que entender los comportamientos que presentan y quedan reflejados en los datos para poder anticipar qué es lo que se va a presentar, poder tomar decisiones que nos permitan escoger adecuadamente a quién aprobarle, cuánto aprobarle de crédito a una persona o a una organización. Nosotros encontramos dentro de todo este proceso que cada día hay más y más datos. Según la Statista, en el año 2021 se generaron 79 zettabytes, ya ni siquiera petabytes, sino zettabytes. Y esta cifra que continúa creciendo. Se espera que para el 2025 estemos hablando de cerca de 180 zettabytes anualmente. En ese proceso, todos los días tenemos más y más información, lo cual quiere decir más y más contenido que debe ser explotado, explorado, aprovechado y convertido en decisiones adecuadas para las organizaciones. Cada día tendremos nuevas formas de tomar decisiones a partir del uso de datos, pero cada día tendremos que estar mejor preparados para lograr esa tarea dentro de este proceso. El poder aprovechar esa información nos trae muchos y diversos retos. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Lo primero, toda esta información tiene que ser vista en medio de un contexto. Los datos per se, los datos solos, no son realmente algo que podamos dejar de lado. Esos datos tenemos que entender qué los genera, qué generaron las transformaciones, cuáles fueron las condiciones bajo las cuales los usamos, qué elementos tenemos que tener en cuenta para
que cuando estén en uso en los modelos, los podamos reflejar adecuadamente. Las entidades financieras o que otorgan crédito, no solamente siendo entidades financieras, porque en el mundo de retail día tras día hay más otorgamiento de crédito, pueden encontrar diversas formas para aprovechar y apalancar el uso de estas tecnologías, el uso de estos datos para tomar mejores decisiones de otorgamiento, para tomar mejores decisiones para el seguimiento de la cartera que estamos teniendo y de la cobranza y recolección de la misma. McKinsey en un estudio presentó 3 grandes beneficios que potencian el uso adecuado de los datos y de la analítica. Primero, aumentar los ingresos. Evidentemente, si puedo aprovechar y aprobar créditos de una manera más rápida y más eficiente, voy a poder colocar más créditos en el mismo tiempo con los mismos recursos. Entonces vamos a poder aumentar los ingresos. En la medida en que haga una mejor selección de los sujetos de crédito y le otorguemos crédito a personas que sí nos van a pagar, vamos a también poder reducir nuestras pérdidas en el crédito. McKinsey estima que esa pérdida se puede reducir entre un 22 y un 40%. Y desde el punto de vista operativo, la reducción de los procesos operativos, la automatización de los procesos operativos de otorgamiento de crédito, el seguimiento de flujos de procesos automatizados que están alimentados por motores de gestión y motores analíticos que toman decisiones en los diversos momentos de ese flujo de trabajo, generan eficiencias operativas. Y McKinsey estima que esas eficiencias operativas se pueden estimar alrededor de 20 al 40%. Como ustedes ven, esto quiere decir, la analítica se traduce en beneficios para el negocio, en beneficios para los clientes también, porque al mejorar la tasa de colocación, al mejorar la velocidad en la que estamos trabajando y en la que podemos hacer la vida más fácil a nuestros clientes, ellos se van a estar más satisfechos y van a tomar una mayor preferencia por nosotros. Esto implica que debamos manejar los datos adecuadamente. Lo primero y central, debemos generar esa información con calidad. Debemos propender porque nuestras personas estén conscientes de la importancia de registrar adecuadamente datos con calidad para que reduzcamos ese problema que históricamente se ha presentado en la mayoría de las organizaciones de falta de confianza en los datos almacenados. Esos 2 primeros elementos son vitales para que la analítica, que es ese proceso de descomponer los datos que tenemos, encontrar las relaciones entre ellos y favorecer su impacto en el objetivo de negocio, se pueda dar de una mejor manera. Eso implica que debamos tener también unos entornos en donde podamos integrar esa información, entornos que nos permitan administrar y controlar y gobernar la información. ¿Quién tiene acceso a la misma? ¿Quién la puede cambiar? ¿Quién la puede modificar? ¿Cómo la podemos integrar? ¿Cuáles son las políticas de manejo y administración? ¿Cuáles son las políticas de acceso a las mismas? ¿Cómo podemos enmascarar información para que las demás personas que no tienen el permiso no la vean y reduzcamos nuestros riesgos de pérdida de información? Esa integración de fuentes va a ser vital para poder corregir el problema de falta de comprensión de los datos. Día tras día tendremos que trabajar mucho más detrás de la necesidad de que nuestros equipos de personas entiendan y comprendan la importancia de esos datos frente a los modelos de negocio que estamos trabajando. Con respecto a la calidad, los estudios de IBM nos han mostrado que
El 58% de las organizaciones presentan problemas relacionados con la calidad de datos. Esos problemas de calidad no solamente se resuelven a través de tecnología, tienen muchísimo que ver con cultura, con explicarle a las personas por qué es relevante tener esa información. 40% de los problemas de calidad se han generado en la gestión, en transformaciones inadecuadas o no comprendidas por el resto de la organización. Entonces tenemos que tener procesos de administración y generación de transformaciones claramente definidos y controlados para que cuando las organizaciones tomen decisiones, todos estén trabajando con la misma fuente de verdad. Y el 45% reporta tener falta de datos calificados. Quiere decir, no los hemos limpiado, depurado, validado para tenerlos todos disponibles a nuestras organizaciones. En la medida en que todos tengamos datos de calidad, vamos a estar en una mejor situación, en un mejor negocio. La confianza que se deriva de esa falta de calidad se refleja directamente cuando el 40% de las empresas consultadas indicaron que no podían garantizar la calidad de los datos. Al no poder garantizar la calidad, se pierde confianza sobre la misma información. 52% de los entrevistados reportaron no creer en la capacidad de aprovechar correctamente. Y ahí tenemos dos elementos, el elemento del dato puro y el elemento del conocimiento de las personas acerca de cómo procesar. Y ahí las personas no van a tener claridad salvo que tengan una adecuada preparación, capacitación y hayan desarrollado sus capacidades analíticas de manera adecuada. 37% reportaron no poder conectar los diferentes orígenes de datos. Eso nos pone en varios retos. Tenemos que tener plataformas que no dependan de las marcas, fabricantes o estructuras o decisiones que se hayan tomado acerca de si los datos están en la nube o están en tierra. Vamos a tener datos en ambos entornos. Entonces vamos a necesitar arquitecturas que nos faciliten y nos permitan trabajar de manera híbrida la información. Y hoy en día tenemos esquemas de virtualización de datos que nos permiten ir a diversas fuentes de información simultáneamente y logrando esa interconexión que tanto se necesita. Para poder tomar esas diferentes fuentes, el 54% nos reporta falta de integración con las plataformas de ciencias de datos o machine learning. Esa falta de integración trabajada a través de una plataforma adecuada, de una integración adecuada y de una arquitectura adecuada, va a agilizar el proceso de generación de modelos al reducir los tiempos de preparación de datos. Y los que hemos trabajado en el mundo analítico sabemos que más del 80% de nuestro tiempo se va a gastar o se va a invertir en la preparación de datos, las transformaciones. Si tenemos los datos más ordenados, más organizados, vamos a lograr ser muchísimo más productivos desde el punto de vista de la generación de los modelos analíticos. El 53% nos reporta también falta de integración con las plataformas de análisis y de inteligencia organizacional. Todos los elementos de reporte, cuando tienen que ser estructurados y sacados y puestos en otro entorno para poderlo hacer, generan demoras en los procesos para poder hacer esta tarea de análisis de una mejor manera. Y para poder desarrollar los modelos analíticos, los modelos de comportamiento a través de inteligencia artificial, modelos analíticos avanzados, nosotros necesitamos comprender los datos. Y el comprender los datos es el que nos va a permitir generar mejores capacidades dentro de la organización, mejores modelos desde el punto de vista técnico,
y una mayor integración con los sistemas productivos de cada una de nuestras entidades. De esa manera, tenemos grandes retos por delante, tenemos grandes desafíos. Primero, día tras día tenemos una mayor necesidad de garantizar que estamos trabajando en entornos seguros, en entornos en donde la seguridad nos permita tener la información disponible, pero que no se vaya a ir, que no nos la vayan a estar hackeando, que no nos la vayan a estar transformando y que la información privada de nuestros clientes se mantenga privada, cumpliendo con todos los requerimientos legales que las diversas entidades regulatorias nos están exigiendo como entidades que manejamos información. El segundo desafío es el tiempo. No tenemos tiempo para generar esos procesos de varios meses de trabajo para poder llegar a una alternativa y poderla procesar y poderla probar. No, tenemos que hacerlo de una manera rápida y eficiente, una manera ágil. Necesitamos seguir probando un modelo, ponerlo en producción y entrar rápidamente con un segundo contenedor para ver si tenemos una capacidad de hacerlo de una mejor manera. Y todo ese proceso tiene que estar administrado para que no solamente los datos, sino los modelos que estamos generando estén asegurados, estén gobernados, estén administrados para que las personas que puedan cambiarlos estén identificadas y reguladas. Las personas que puedan ejecutarlos estén identificadas y reguladas. Y las personas que no deban tener acceso simplemente no se den cuenta ni siquiera que esos procesos están en curso. Esos grandes desafíos nos implican manejar todo nuestro proceso analítico sobre unos entornos mucho más robustos, mucho más sólidos, más flexibles, pero también que tengan el tamaño adecuado a nuestra organización. No todas las tecnologías hoy en día están diseñadas para todas las organizaciones y debemos escoger adecuadamente. Y esa es la intención principal de ser ese socio analítico para ustedes, ayudarles a escoger adecuadamente las tecnologías que les aplican de acuerdo con los problemas que tienen y de acuerdo con el tamaño de la organización. Usar la analítica en ese proceso de reducción del riesgo de crédito le trae a las organizaciones grandes beneficios. Les ayuda a las organizaciones a ser más eficientes, a asignar mejor los recursos disponibles, a tener un menor costo en los riesgos de pérdida de dinero y poder tener procesos de recolección de cartera mucho más eficiente y rápido. Para los clientes, al reducir ese riesgo de crédito, se reducen los costos, se facilitan las negociaciones. Las aprobaciones casi siempre están preaprobadas, salvo procesos distintos, procesos que no hubieran sido contemplados. Pero incluso esos mismos procesos de aprobación pueden tener unos niveles de calificación y selección más rápidos, más eficientes para poder tener el dinero cuando se necesita. Las empresas que están en este proceso logran de esa manera que la entidad financiera pueda reducir sus pérdidas, sus provisiones y su patrimonio técnico alrededor de estos procesos. Nosotros necesitamos trabajar de una manera adecuada para que podamos tener en la organización un mejor comportamiento operativo, de políticas, pero que a través de la analítica resuelvan las necesidades de la misma. Las empresas de esa manera logran mejorar su situación de mercado, reducir el riesgo de mercado, reducir el riesgo de crédito, aumentar su liquidez, controlar los riesgos operacionales,
estar conscientes y atentos a posibles riesgos legales que se van presentando y que mediante la analítica de información no estructurada se va a ir reportando para que el posicionamiento estratégico de cada una de ellas, de estas entidades, logre un mejor posicionamiento. Eso quiere decir que necesitamos seguir varios procesos, varios pasos en el proceso de implementación de modelos de control de riesgo de crédito. Lo primero, vamos a necesitar estimarlo. Vamos a tener que conocerlo, saber qué es, cuánto es, cómo nos pega en los diversos momentos. Medirlo, hacer ese proceso de seguimiento de medición, procesarlo a través de los procesos analíticos a tiempo para que logremos los resultados positivos. Este proceso de estimación claramente tiene que dejar de ser un proceso mágico que está ahí detrás. No, son procesos estimados que parten del conocimiento de las estructuras del comportamiento de nuestros clientes, que nos permiten calcular el valor en riesgo, que nos permiten determinar cuál es esa pérdida esperada a la cual yo estoy sujeto como entidad para poder preparar mis requerimientos de capital de manera acorde a la misma. En el proceso de estimación de ese riesgo de crédito, debemos entender a qué estamos expuestos, en qué momento podemos esperar que un crédito pueda caer en mora, cuántos de esos créditos que hemos otorgado van a caer en mora y cuántos no, para que a partir de esos elementos podamos estimar adecuadamente el impacto sobre nuestra organización. ¿Cuál es esa severidad que estamos teniendo? Dado ese default, cuánto nos va a costar adquirir o recuperar esa cartera que está en juego. Todos esos elementos se pueden medir hoy en día. Eso implica que debamos tener diferentes procesos en el curso de hacer que estas analíticas sucedan. Debemos ser capaces de detectar el comportamiento en el momento que se va presentando, no meses después. Debemos estar en capacidad de modelar adecuadamente el comportamiento de nuestros clientes hacia el futuro. Y dado ese pronóstico que hemos realizado, ser capaces de realizar el seguimiento a los resultados que se van presentando ya en la ejecución diaria para saber que se están obteniendo los resultados que esperábamos e identificar tempranamente las desviaciones frente a nuestras expectativas. Esas desviaciones frente a las expectativas pueden ser por cambios en el comportamiento de nuestros clientes o por elementos que podemos agregarle y corregirle a los modelos, lo cual quiere decir los modelos tienen que tener una vida propia, deben manejar su propio ciclo de vida y ese ciclo de vida debe estar gobernado y administrado para que solamente las personas adecuadas realicen esos cambios. Dentro de todo este proceso, comenzamos a ver que cada organización presenta diversos tiempos entre el desarrollo e implementación. Cada organización ha presentado diferentes tiempos para estimar y estudiar. Hemos visto organizaciones como las alpacas, que se demoran 11 meses. Hemos visto organizaciones que ya están como los gatos, 2 meses. Pero también hemos visto organizaciones que están en un proceso de cambio permanente de los modelos y están generando permanentemente ajustes en sus modelos para poder implementarlos de manera rápida y eficiente y reaccionar ante los cambios que tanto el mercado como la competencia nos está obligando. Eso implica tener plataformas tecnológicas adecuadas, arquitecturas tecnológicas, arquitecturas de manejo de datos que nos permitan estimar este riesgo de una manera adecuada, a tiempo, para poder tomar las decisiones que vamos necesitando tomar en las organizaciones de manera diaria.
Cada organización tendrá su definición de qué es tiempo real. ¿Son segundos? ¿Son minutos? ¿Son microsegundos? Y eso implicará cambios o impactará las decisiones tecnológicas en arquitectura que debamos utilizar. Ese proceso es lo que buscamos ayudarlos en el proceso de administración de ese tiempo real, de acuerdo con lo que sea realidad para cada organización. Finalmente, estamos viendo que ese proceso de administrar interfaces unificadas nos permite llegar a varias áreas de la organización, en varios momentos de la organización, pero sobre entornos centralizados, con información dispersa, pero en arquitecturas centralizadas. Nos permite facilitar el flujo de trabajo, porque ya está la data trabajada, preparada, administrada, gobernada y seleccionada, depurada de manera adecuada. Al tener esa información disponible, libre para poderla usar, podemos atender mejores necesidades de análisis tanto en el corto plazo como en el largo plazo y generar oportunidades de crecimiento y generación de recursos futuros. Siempre teniendo en cuenta que de esa manera estamos controlando la seguridad, la conformidad y el cumplimiento de los elementos regulatorios a los cuales los gobiernos nos están presentando. Esas arquitecturas que estamos buscando presentar y proponer, que en varias de nuestros clientes están en operación, son las que les vamos a presentar a continuación, con el ejemplo que Raúl nos va a estar presentando. Bueno, ahora daremos paso a Raúl Molano, nuestro Offering Manager. Raúl, bienvenido para que puedas, como decía don Sergio, realizar todo el tema de la demostración de todo este tema tan interesante que nos vienen hablando desde hace un par de minutos. Gracias, Laura. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, es poco complejo, ¿no? El tema de los riesgos crediticios y de todo lo que hay debajo de estas arquitecturas para hacerlo y pareciera que fuera un tema de otro mundo, ¿no? Pero realmente la idea de la webinar de hoy es mostrarles que esto es un tema un poco más sencillo de lo que parece. Nosotros estamos trabajando con una plataforma que es Cloud Path for Data de IBM. Esta plataforma nos presenta, nos ayuda a nosotros a tener una gran funcionalidad. Podemos hacer muchas cosas podemos hacer desde la analítica avanzada, desde la parte del machine learning, desde la parte de la inteligencia artificial, desde la parte de la gobernanza de datos, podemos trabajar con la virtualización. Como les había comentado Sergio, es algo supremamente importante porque no quiere decir que mis recursos, que únicamente voy a estar sesgado a utilizar un sistema, sino que por el contrario lo puedo conectar con los sistemas que yo quiera, puedo trabajar con las plataformas que yo quiera. No me representa una camisa de fuerza y eso me parece que dentro de la propuesta que nosotros tenemos hoy es fundamental para poder empezar a desarrollar unos negocios con una mayor agilidad, un mayor dinamismo y sobre todo en tiempo real. Yo creo que uno de los factores que más nos atrae de estas tecnologías es poder hacer las cosas de manera rápida, eficientes, con mucha agilidad y reduciendo en la mayor cantidad nuestros recursos, ¿cierto? La idea no es hacer grandes despliegues para poder llegar a un análisis más rápido, más sencillo. Entonces, nosotros dentro de Cloud Path for Data tenemos el proyecto que sacamos que es de riesgo crediticio, ya se los voy a mostrar, y un poco antes de eso pues podemos mirar como el tema de qué es lo que trae como tal la plataforma. La plataforma pues es una plataforma muy completa, como les decía, es una plataforma que nos da la posibilidad de la virtualización, que está soportada sobre toda la parte de Red Hat. Entonces eso nos brinda una conectividad casi que ilimitada, ¿cierto? Con todas las plataformas.
Adicional a eso, pues tenemos la parte de la gobernanza de datos, la refinería de datos, ¿cierto? Para poder empezar a establecer y sobre todo que nosotros podemos accesar las bases de datos externas sin tener que comprometer nuestra información. Es decir, yo puedo accesar al pedazo que necesito sin tener que meterme de lleno o conectar directamente mis bases de datos con la información. Sabemos que en el tema de riesgo crediticio esto es una información muy sensible y pues obviamente nosotros queremos salvaguardar esa seguridad para ustedes. Entonces, ingresando al proyecto, ya una vez ingresamos, pues nosotros tenemos aquí nuestro panel del proyecto, tenemos una cantidad de assets que nos permite, que es lo que nosotros previamente hemos cargado dentro del proyecto, y cada uno de estos elementos se ha venido ejecutando, ¿cierto? Si se dan cuenta, por ejemplo, en este momento yo precargué o cargamos las bases de datos, son archivos CSV, no es nada del otro mundo. Esa es otra cosa que también quiero destacarles dentro de Cloud Platform Data, y es que su funcionalidad es muy sencilla, o sea, no se necesita de grandes conocimientos, no es una plataforma compleja, es más bien muy intuitiva, se puede desarrollar sin necesidad de ser un desarrollador, no necesitas infraestructuras de personas, de un equipo de gente grande para poder llegar a hacer esto. Realmente ese es uno de los valores grandes que tiene a favor la plataforma. Entonces, nosotros aquí tenemos, y en esta parte pues vemos todos los datos, pero los podemos dividir. Tengo los datos, tengo mis flujos, las visualizaciones y experimentos que tengo sobre la IA. Entonces, para mostrarles un poco de la conformación de este proyecto, nosotros aquí, bueno, nosotros empezamos con la creación de un flujo, ¿cierto? Donde estamos trayendo nuestras dos bases de datos. Tenemos una base de datos de los solicitantes, personas que están solicitando crédito normal, y la estamos cruzando con una base de datos histórica, ¿cierto? Esa base de datos histórica, creamos un flujo para poder determinar una base resultante, que es una base de créditos predicticia. Aquí, por ejemplo, nosotros para calcular estos riesgos predicticios podemos mirar en este momento una forma fácil, por ejemplo, para mirar, podemos mirar con un histograma, puede ser, y lo que vamos a hacer es conectar este histograma a nuestra base y le vamos a decir qué es lo que queremos ver de nuestra base, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? Entonces, en este caso, pues nosotros queremos ver nuestro valor de riesgo, ¿cierto? Y queremos que igualmente no lo coloree por nuestro valor de riesgo. Entonces, en ese sentido, pues sencillamente vamos a coger este histograma, lo vamos a ejecutar. Si se dan cuenta, son procesos muy intuitivos, muy sencillos. Realmente hay que conocer un poco más la estructura de la base, pero pues realmente estoy seguro de que cada uno en sus empresas conoce muy bien la estructura de sus datos o tendrán el personal calificado para eso. Aquí sí se dan cuenta también el proceso es supremamente rápido. Y acá vamos a mirar el histograma que nos generó. En este momento, lo que nos está indicando es que nosotros tenemos una serie de comportamientos en cuanto a nivel de confianza del solicitante, y nos está demarcando en color azul y color rojo lo que significa si tiene riesgo o no tiene riesgo, ¿cierto? Y eso lo pondera en un valor de 0,5 a 1. Esto que nos da también, nos da como una flexibilidad para tomar decisiones, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, tomemos este caso. Estas personas están muy cerca de pasar de un índice de confianza de 0,1 a 1. Entonces, ellos lo que podría bien la organización podría aceptar tomar este riesgo diferente, por ejemplo, de estos que ya tienen un riesgo mucho más elevado, un nivel de confianza mucho más bajo, y podríamos en ese entonces tomar la decisión, ¿cierto? Esta información que nos presenta acá, lo que nosotros podemos hacer con ella es visualizarla. Nosotros, ¿cómo visualizamos esta información? Bueno,
El cruce de la base de datos también finalmente nos genera aquí unos estados de riesgo y no riesgo, como se nos mostraba en la gráfica, y la ponderación del riesgo de confianza. Esta información podríamos verla nosotros de acuerdo a un tablero de control. Esto se realiza por Cognos Analytics, pero probablemente ustedes han visto muchos tableros de control, ¿cierto? Han visto muchos dashboard, pero lo interesante de este dashboard, de este elemento, es su funcionalidad, la manera en cómo nosotros podemos empezar a cambiar y a modificar y cómo nos presenta la información, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, Cognos es uno de los microservicios que viene incluido dentro de Cloud Path for Data, ¿cierto? Dentro de la plataforma ya vienen ciertos servicios incluidos que nos permiten hacer muchísimas funcionalidades. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo acá la parte de finalidad de préstamo, del préstamo, en donde finalmente me está diciendo en qué quieren gastar, para qué quieren solicitar el préstamo a nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos clientes que quiere solicitar el préstamo, entonces aquí lo diferenciamos por hombres y mujeres. Si yo, por ejemplo, quisiera ver solamente los hombres, automáticamente la plataforma me modifica cada uno de los parámetros subsiguientes. Por ejemplo, en este caso donde nosotros tenemos aquí la parte de ¿qué? De fuente de crédito, ¿cierto? Yo puedo ver también que la fuente de crédito, la mayoría de los clientes que están solicitando préstamos en este momento no poseen ningún tipo de fuente de crediticia. Son clientes que no tienen, perdón, actualmente no tienen créditos en este momento. Hay otro sector que tiene créditos bancarizados y otros tienen créditos directamente con tiendas departamentales o con diferentes tiendas. Entonces, por ejemplo, si miramos, por ejemplo, el tema de los autos, ¿cierto? Ahí ya nos va a cambiar la gráfica. Y adicionalmente, eso nos permite a nosotros empezar a hacer un zoom, empezar a desgregar esa información. Podemos llegar a un nivel de minuciosidad, o sea, a un nivel muy, muy fino prácticamente de cada uno de los clientes, qué es lo que quiere, cómo se comporta, cuáles son sus hábitos de trabajo, de pago, si la persona trabaja, si la persona estudia. Muchísima información, podemos generar muchísima información diferente. Muchísima información diferente para el tema para el tema de la visualización. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de los trabajos. Lo mismo, si la persona es profesional, si la persona es desempleada, si la persona es un trabajador independiente y la finalidad de créditos por monto, ¿cierto? Toda esa información lo que nos brinda a nosotros es un perfil del cliente en el cual nosotros vamos a estar trabajando a través de pestañas. Esta es otra ventaja que nos presenta. El tablero no se convierte en una sola hoja, sino que también se vuelve como como una hoja llamémoslo así, muy básicamente de Excel, donde yo puedo, por diferentes pestañas, puedo ir agregando información. En este caso, por ejemplo, yo tengo dos pestañas. La primera es como el perfil de los clientes. Quiero saber qué es lo que quieren comprar, cuáles son sus fuentes de ingreso y cuál es el monto que están destinados a pedir de crediticio. Y ya tengo la valoración de la predicción del riesgo crediticio, ¿cierto? Acá en esta parte yo ya empiezo a mirar de manera más puntual cómo cada uno de los clientes, cuál es su comportamiento. Entonces, cuál es su comportamiento crediticio y de acuerdo a los montos. Entonces, por ejemplo, en esta primera gráfica, que yo también, por ejemplo, si quisiera hacerle zoom, la puedo mirar solamente la gráfica. Entonces, yo acá puedo ver que entre menor es el costo, entre menor es el crédito solicitado, el valor del crédito, la efectividad de pago es más grande, ¿cierto?
en la medida en que el valor va incrementando, la probabilidad de riesgo de que no me paguen va creciendo, va aumentando, ¿cierto? Esta información ya la puedo empezar, como les decía, puedo empezar a desgregarla, puedo mirar únicamente el comportamiento del riesgo, de lo que es el riesgo, a partir de qué valor inicia a presentarme ese riesgo, y ya lo puedo empezar a desgregar de diferente forma. Ya puedo mirar si son las mujeres o los hombres los que incurren mayormente en el riesgo de no pago, en esa conducta de no pago, ¿cierto? Que a la final es lo que nos afecta la información, lo que nos afecta el desempeño de la empresa. Puedo mirar a cuánto equivale el total de esos préstamos. O sea, estamos hablando en ese momento que el riesgo que yo decidiría tomar, si yo autorizo todos esos riesgos, es de $148,000. Y adicionalmente estoy mirando por edades también cuál es ese riesgo. Puedo mirar el panorama general, ¿cierto? Donde ya aquí, por ejemplo, ya me muestra la información diferente, me dice cuánto es el total de los créditos solicitantes, digamos. Esto puede ser perfectamente de un día. Y cuáles son las edades donde mayor riesgo hay, y quiénes son las personas más propensas, en este caso los hombres, para no pagar o no cumplir con sus obligaciones. Estos tableros también adicionalmente se pueden customizar. Digamos que esto para el ejemplo no funciona, pero quiero mostrarles que tienen muchísimas formas, ¿cierto? De poder actualizar, de poder modificar las bases, poder diagramar. O sea, hay una cantidad de funcionalidades que nos da la aplicación, donde yo puedo crear burbujas, puedo crear líneas de dispersión, mapas de árboles, puedo crear incluso todo un tema de KPIs, ¿sí? Adicional a eso, también puedo hacer mis diseños o mis diagramas por esquemas más de pronto un poco diferentes. Nos salimos un poco de la gráfica, ya lo puedo adornar con caritas, con rostros, con los likes, como estamos en esta nueva era. Estamos como ya todos queremos ese chulito, entonces también lo podríamos hacer. Por otro lado, ya para terminar toda esta parte de esta pequeña demo, este pequeño abrebocas de lo que podríamos hacer con CloudPath en materia de riesgos, quiero mostrarles de pronto en la parte del ejercicio, de la parte experimental que tenemos en cuanto al uso de la inteligencia artificial, ¿cierto? La inteligencia artificial que nos da como esa capacidad de predecir de manera automática, nos muestra un sinnúmero de posibilidades, hace cualquier cantidad de cálculos que nos van a generar información adicional, ¿cierto? Para nuestros modelos, y nos van a poder dar una visión, yo diría que una visión mucho más amplia, casi que una visión 360 grados de todo nuestro panorama. Y esa finalmente yo creo que es el objeto de la analítica, y es podernos brindar los análisis y las oportunidades para que nosotros tomemos la mejor decisión para nuestros negocios. En ese sentido, por ejemplo, nosotros calculamos sobre la misma base de que se calculó en la visualización, la base de riesgos. Ahí nos genera pues un conjunto de datos. Él nos está diciendo que está haciendo 10 modelajes diferentes para esa base, para determinar cuál es la mejor ruta para calcular en este caso el riesgo. Entonces, él está mirando, por ejemplo, está haciendo un modelaje por bosques aleatorios, estaba haciendo un modelaje por máquinas vectoriales, está haciendo un modelaje por regresión lineal, ¿cierto? Y está haciendo 7 modelados más que los descartó. En ese momento los descartó. Esas interacciones que ustedes están viendo ahí de forma lineal también las podemos ver de una forma diferente, un poco más dinámica, donde aquí me está diciendo efectivamente tiene 10 predicciones,
¿cierto? Con 10 métodos diferentes. Me está diciendo que de los 10 métodos hay uno que es el óptimo, que precisamente está marcado acá con el azulito, ¿cierto? Y me está hablando del tamaño, de la muestra que tomó para calcular esa predicción. Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, vemos acá en cada uno de los diferentes elementos, por ejemplo, aquí estamos hablando del bosque de árboles, aquí estamos hablando de las máquinas vectoriales y aquí estamos hablando de los sistemas de regresión lineal, ¿cierto? Por acá abajo están los 7 elementos que no pudimos ver y eso lo vamos a ver representados acá. Entonces, aquí los algoritmos lo que me indica, cada algoritmo me está diciendo es como cada una de las interconexiones que está tomando el modelo y sobre ese modelo, cómo podemos nosotros empezar acá a, a ver, a visualizar, ¿cierto? El comportamiento del modelo normal, ¿cierto? Y el comportamiento que nos brinda la IA, ¿cierto? Aquí, adicional a eso, él nos presenta algunas informaciones sobre el modelo, nos presenta pues una cantidad de información que nos permite a nosotros como poder empezar a hilar un poco más y a ganar mayor entendimiento sobre toda esta parte. Lo importante de estos ejercicios es también que nosotros dentro de la parte de los ítems, aquí tenemos el experimento, nosotros podemos generar nuestro propio código fuente, ¿cierto? Entonces, eso nos da la parte nos genera un cuaderno en Python, que bien lo podemos poner como backup, lo podemos poner como backup para toda nuestra parte de ingeniería. Pero si se dan cuenta aquí, lo importante es, yo no programé nada, ¿cierto? Pero él sí me está generando por debajo todo el lenguaje en caso de que yo quiera o que mis ingenieros quieran customizar de una manera diferente o vean que se puede optimizar más esa IA con valores nuevos o con información diferente y lo pueden llegar a hacer a partir del despliegue que la misma herramienta les está generando. Finalmente, el mensaje básicamente es, esta herramienta nos da la optimización en tiempo real. Yo puedo fácilmente tomar los elementos para poder asignar o no un crédito, ¿cierto? Teniendo en cuenta el riesgo crediticio con el que voy a incurrir. Todo este entorno es en la nube, es un entorno as a service que también nos permite a nosotros llegar a tener la conectividad, ¿cierto? De pronto escapando un poco de estas grandes infraestructuras de datos. Nos da también la oportunidad de gobernar la gobernanza de datos, ¿sí? Puedo yo interactuar con todas mis bases sin tener que llegar a repositorios únicos o sin tener que casarme con un solo modelo. Me da la oportunidad de poder crecer en cualquier superficie. No es que yo tenga que cambiar por completo mi superficie para poder instalar Cloud Passport Data. Yo puedo tener todo mi nube, la puedo tener alojada en Amazon Web Service, la puedo tener en Azure, en Google Cloud, y yo puedo perfectamente empezar a generar esa integración, empezar a trabajar con ellos sin ningún tipo de problemas. Y realmente, como último, yo creo que esto nos da la ventaja de poder hacerlo nosotros mismos. No necesitamos grandes despliegues para poder llegar a estos resultados. De aquí, muchísimas gracias. Espero haya sido de su agrado por completo. Le voy a dar paso a Daniel, que nos va a terminar de explicar un poco todo este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Sin embargo, aquí salió una inquietud que para que no la dejemos a lo último del webinar, podamos responderla. Ya te voy a indicar. Claro que sí.
Listo. Nos pregunta Luisa. Buenos días. Quisiera saber cómo se hace la ponderación de riesgo para la base de datos. Ok, bueno, Luisa, te voy a mostrar acá. Sergio está acá con nosotros. Entonces, la ponderación de riesgos, no sé si ya están viendo mi pantalla. Creería que sí. Voy a bajar esto un poco. Sí. Y ya, acá. Entonces, Luisa, precisamente en el momento en el cual uno está definiendo el diseño de las variables que están presentándose en el modelo, en el proceso de modelamiento, el algoritmo va a escoger los pesos más relevantes para cada una de ellas. acá. Podemos ver dentro del modelo cómo es que ese proceso generó la importancia de las diversas variables, cuál es el peso relativo de cada una de esas variables frente a los datos que se le presentaron. Es un resultado que se extrae de la data más que una definición previa que uno realice sobre estos comportamientos de los clientes. Entonces, ese proceso en los cuales estamos tomando la información es la que va a quedar reflejada al interior del modelo que podemos explorar. Con mucho gusto, si quieres, para efectos de tiempo, lo podemos mirar en más detalle al final, pero realmente se extraen los pesos relativos de acuerdo con la información que se le haya dado al modelo, Al en el modelo, proceso de modelaje. al modelante. ¿Listo? Bueno, Muchas aquí gracias, Raúl. no sé si hay alguna otra pregunta. No, ya vamos a darle paso a Daniel. Daniel, para que sigamos con el proceso del webinar. Y ya al finalizar, entonces sí vamos a reunir pues como todas las inquietudes para poder hacerlas y que Daniel pueda seguir con la parte pues de la presentación, ¿correcto? Ok, Daniel, Daniel. bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Listo, voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues muchas gracias. El tema del que yo quiero hablarles es un poco acerca de esta idea o esta perspectiva de arquitectura de la que ustedes ya han visto unas pinceladas y además, pues Sergio lo discutió muy ampliamente, que se conoce como Data Fabric, que es, pues, lo vamos a ver en detalle, ¿no es cierto? Una idea de cómo organizar mejor nuestra información para que esté disponible desde cualquier lugar, en cualquier nube y en el momento en el que la necesitamos. Entonces, para hablar de esto primero, conversemos acerca de cómo, cómo se ha venido manejando en las organizaciones el análisis de la información. Y seguramente, o espero, ¿no es cierto?, que esto ustedes puedan establecer paralelos con las organizaciones en las que ustedes trabajan. Generalmente ocurre que tenemos diferentes fuentes de información en función de la misión específica que realizan, ¿no? Por ejemplo, por aquí está cartera, por aquí está el análisis del uso de canales electrónicos, la información de ventas, etcétera. Y cada uno tiene, pues, por un lado su sistema de registro o sistema of record y por otro lado sus capacidades de análisis de información. Y esto es la forma en la que las organizaciones han venido creciendo, ¿sí? Cada vez que se agrega una nueva capacidad, una nueva funcionalidad, generalmente tenemos además que ponerle la posibilidad de analizar esa información y darle esa posibilidad a los usuarios como tal. Generalmente ocurre también que eh, incluso la capa de análisis también es distinta entre capa y capa, entre aplicación y aplicación. Y esto pone un panorama que suele ser bastante complejo a la hora de facilitar el análisis. Entonces, esto como uno de los desafíos que tenemos en el análisis de información. Para hacer esto un poco más complejo, resulta que
quienes tienen que trabajar con los datos generalmente deben invertir hasta un 80% de su tiempo en las tareas de preparación de datos. Incluso antes de preparar, suele ser que tienen que pasar bastante tiempo encontrando la data que necesitan para después sí empezar a ver que esté, por un lado, con la calidad necesaria, por otro lado, con la completitud, ¿no es cierto? O sea, que hayamos integrado las diferentes fuentes, que hayamos visto que, no sé, pues, que todas las filas tengan los datos que necesitamos, que no hayan sesgos, que no se esté, digamos, que no haya problemas con la información de forma general, ¿no? Y todas estas actividades suelen ser, pues, por un lado pesadas, pero además también suelen ser en las que se dedica más tiempo. Y no son las que entregan el valor. Más bien, más adelante, el rato que ya construimos un modelo, ya lo ejecutamos, ya lo integramos con nuestras aplicaciones, es en el momento en el que ya tenemos el valor de negocio per se, ¿no es cierto? Y esta inversión de tiempo en la preparación de los datos suele estar relacionado mucho con lo que les decía anteriormente, que es que a veces tenemos fuentes dispares de datos, la data está regada realmente por todas partes, ¿no es cierto? Y eso puede ser una de las causas. Y la otra tiene que ver con que no necesariamente tenemos centralizada la definición de la metadata, ¿sí? ¿Cómo entendemos qué es cada dato y el contexto de ese dato dentro de la organización y dentro de los conceptos de negocio per se? Y cuando hablo de esto, me estoy refiriendo específicamente a los temas de gobernanza. Como tengo fuentes dispares, no necesariamente tengo una gobernanza de datos y de información unificada, ¿sí? Y esto le agrega más tiempo a que yo tenga que preparar los datos porque me toca como analista, como científico de datos, mm, también invertir tiempo en entender de qué se trata esa data con la que estoy trabajando, ¿sí? Y para terminar con los desafíos, ocurre que estamos viendo una especie de resurgimiento de las regulaciones, especialmente en lo que tiene que ver con privacidad, pero también en lo que tiene que ver con con el aseguramiento de los datos, desde la perspectiva de ciberseguridad, incluso, si ustedes quieren, ¿sí? Y esto está, pues, haciendo o poniendo presiones sobre las organizaciones para que tengan que agregar mecanismos de control de cara a los datos. Y hay casos cercanos. En Ecuador, por ejemplo, yo soy de Ecuador, tenemos la Ley de Protección de Datos Personales que entra en vigencia ya en un año, en mayo del próximo año, ¿no es cierto? Y esto hace que para todas las organizaciones tengan que desde ya ponerse a pensar en cómo vamos a hacer para, por un lado, garantizar los derechos de los dueños de los datos, de los datos personales, ¿no es cierto?, de las personas. Y por otro lado, pues, tomar las medidas de control para que tanto yo como organización que tiene los datos, como aquellos a quienes yo contrato para procesarlos, ¿no es cierto?, cumplan con las regulaciones que la Ley de Protección de Datos Personales está exigiendo. Entonces, nosotros en IBM proponemos dentro de este panorama y para satisfacer estos desafíos un esquema de arquitectura que define en realidad una especie de plataforma o capa de abstracción que me permite a mí, por un lado, sin tener que desechar aquellas inversiones que yo ya he hecho a nivel de mis capas de análisis y de componentes de analítica de datos dentro de mi organización. Yo puedo reutilizar, ¿no es cierto?, esos componentes para poder ofrecer una vista que es una especie de entramado o de telar unificado sobre los datos. Y esto se puede lograr gracias a que, pues, estos desafíos de información en realidad no son nuevos, ¿no es cierto? O sea, es algo que lo venimos viviendo ya desde hace algún tiempo, ¿verdad? Y la tecnología ha llegado al estado en el que podemos generar esta especie de capa de abstracción que se basa sobre componentes como la virtualización de los datos, esquemas novedosos de integración
en donde no necesariamente tengo que siempre estar generando copias de mi información para poder integrar mis datos per se. Los temas de gestión de metadata y de utilización de incluso de la inteligencia artificial para el descubrimiento automático de cosas como clases de datos o la clasificación de la información, de cara hacia poder poner un proceso central de gobierno de información sobre este repositorio unificado que hacemos gracias a esta virtualización de datos, ¿no es cierto? Y finalmente, quizás un componente clave que atañe a todo es la posibilidad de hacer Data Ops o ML Ops o AI Ops, ¿sí? Esto de poder tener equipos discretos que trabajan de forma ágil sobre mi información. Bueno, estas tecnologías en conjunción nos permiten tener una propuesta de arquitectura que la conocemos, que se llama en industria como Data Fabric, en donde sin importar los tipos de datos, las fuentes y los dominios de información, tampoco sin que tenga relevancia la plataforma de datos como tal, ¿no es cierto? Nosotros podamos ponerle algo encima que hace que yo pueda satisfacer o dar respuesta a los requerimientos de negocio que tengo, como poder tener una centricidad con respecto al cliente, ¿cierto? Estar enfocado en mi cliente, tener la agilidad operacional, gestionar la calidad de los datos, hacer una mejora continua relacionada con la información e incluso poder soportar aquellos procesos críticos de negocio. Visto de otra forma, ¿sí? El modelo de Data Fabric como tal, nosotros tenemos aquí importantes algunas cosas. Primero, este modelo de Data Fabric es un modelo que lo hemos pensado desde la base para que sea híbrido multinube. Esto es algo de lo que hablaba Sergio, ¿no? Nuestra arquitectura tiene que ser híbrida, deben de que arrancar siendo híbrida. ¿Por qué? Porque viendo esta complejidad que les decía, ¿no es cierto? Muy seguramente pasa en sus organizaciones que de estas cosas que se han ido contratando para ir atacando cada problema y cada su funcionalidad puntual, incluso debe haber muchas que ya están en este momento en el tiempo usando más de una nube, ¿sí? Y entonces, pues esa es la realidad, esta realidad que viene hacia el futuro, ¿no? O sea, las organizaciones van a ir adoptando una arquitectura híbrida multinube de aquí en adelante, y esa va a ser la forma en la que van a estar trabajando. Entonces, nuestra propuesta de arquitectura de Data Fabric tiene que ser también híbrido y multinube. Y tenemos que tener la capacidad de, por un lado, y muy importante, también estar centrados en ofrecer autoservicio de cara a los usuarios. Mientras más gente está haciendo nuevas preguntas sobre los datos, mientras más gente está queriendo aprovechar esa información y les estamos dando las herramientas para hacerlo, gobernadas y con la privacidad y la seguridad controlada, mejor nos puede ir en convertirnos en organizaciones guiadas por los datos, data-driven organizations, ¿sí? La otra cosa que podemos hacer, aparte de darles autoservicio a nuestros usuarios, es darles también la posibilidad de que exista conocimiento aumentado. ¿En qué medida? En la medida en la que podemos tener algún tipo de catálogo de información en donde estos usuarios que se sirven pueden ingresar y descubrir aquellos activos de información que necesitan para responder a esas preguntas que se están haciendo. La otra cosa es que además, de cara allá no solamente a los usuarios, sino de cara al área de ingeniería y a quien tiene que hacer que esto funcione, la idea es que no tengamos que recurrir a tremendos programas muy complicados o scripts muy difíciles de gestionar y administrar para poder integrar mis datos. Yo necesito poder hacer una integración que sea en la medida de lo posible low code o incluso que no requiera el movimiento de los datos, ¿sí? Entonces, tenemos que poder extraer, ingestar, virtualizar, transformar los datos de forma muy sencilla, ¿sí? Finalmente, y para poder hacer frente a los requerimientos de cumplimiento regulatorio,
tenemos que poder gobernar nuestros datos y además todo esto tiene que tener un ciclo de vida que esté unificado en donde yo pueda siempre tener visión, ¿no es cierto?, visibilidad de dónde proviene el dato, cómo se está utilizando, quién lo usa y para qué. Ahora déjenme que les cuente cómo es que esto cómo es que esto redunda en beneficios de cara a los usuarios. Primero, desde la perspectiva de operatividad, ¿no es cierto?, de estos procesos, ya empezamos a tener ahorros en la medida en la que tenemos que dedicarle menos tiempo, no solamente al tema de preparación de datos, sino a hacer que las cosas estén caminando. Segundo, cuando hablamos de integración inteligente, podemos decir que también mis ingenieros y el equipo que está trabajando en esto le tiene que dedicar menos tiempo a la gestión y a la administración de la integración de los datos per se. De cara a quienes tienen que ejecutar las actividades de gobierno, hablo de los data stewards o de los administradores de datos per se, también les damos a ellos una capacidad de tener una visión más amplia sobre el control, evitar posibles contravenciones o multas, ¿sí? Y además facilitamos para que los usuarios puedan fácilmente consultar y entender bien de qué se trata la data que están utilizando. Y finalmente tenemos este catálogo de que ya les estaba hablando, ¿no es cierto?, que es el punto o el lugar de autoservicio para mis usuarios para el consumo de información. Tengo un par de casos de clientes que pues, están sacando provecho a la idea de Data Fabric y de Data Science. El uno es Banco de Argentina, un banco que pues ellos quieren, y lo están logrando poco a poco, ¿no es cierto?, convertirse en una organización data-driven. Y bueno, con los desafíos que, por ejemplo, temas como la inflación o el tema de sindicatos, pues estuvo trayendo en Argentina, ellos tuvieron que buscar la forma de incrementar su eficiencia como tal. Y para esto lo que hicieron fue incorporar algoritmos que les permitieran entender mejor a sus clientes y mejor cuál sería la mejor oferta, la siguiente mejor oferta que le pueden presentar de cara a poder atraer o generar ofertas muy atractivas para mantener los depósitos, que era una de las cosas que querían lograr con la perspectiva de lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, en la economía. Utilizando un enfoque de Data Fabric y además ofreciendo a los científicos de datos los datasets adecuados, ellos pudieron fácilmente construir modelos de siguiente mejor oferta o siguiente mejor acción que obtuvieron un 25%, una mejora del 25% en la aceptación de esa oferta de parte de los clientes, ¿sí? E incluso así, digamos que aquí una cita incluso en el que decían, oye, esto podría verse que es como que cada vez que le ofrezco yo a mi cliente algo, de cada cuatro ofertas que estoy presentando, a veces 2 o 3 son las que me aceptan, ¿sí? El otro caso que tengo es el de un banco en Sudáfrica, donde ellos pues también tenían esta complejidad de que, vemos esta gráfica aquí, ¿no es cierto?, tenían que, para adquirir la data y para poderla acceder y preparar, después limpiarla y después extraer los features, se demoraba mucho tiempo y lo que hacía el Data Scientist dentro de un proceso era realmente casi mínimo, ¿no? O sea, el tiempo de hacer modelos de machine learning o de deep learning realmente era mínimo comparado a toda la montaña de cosas que tenían que hacer previo a esto, lo que yo les decía como problemática, ¿sí? Y gracias a seguir este enfoque de primero montar este Data Fabric de cara a sus datos y segundo, trabajar con el equipo en organizarse, dentro de una jornada que duró 12 semanas, ellos pudieron sacar 5 activos digitales que pudieron monetizar muy fácilmente ese mercado
completaron 7 proyectos, 6 estaban ya en progreso, hay casos en backlog y podían soportar 9 proyectos como de forma general. Para terminar, y respetando el tiempo también, quisiera hacer un llamado para que ustedes mismos prueben esto de lo que les estoy hablando directamente en la nube, ¿sí? Tenemos nosotros la posibilidad de ofrecerla a quien quiera entrar vía este URL, que es muy sencillo de recordar, que es dataplatform.cloud.ibm.com, la posibilidad de generarse un entorno para poder hacer pruebas y constatar cómo está funcionando y esto que les estamos diciendo, ¿sí? Esto está disponible para todo el público y quisiera invitarles a que entren, generen su cuenta y hagan sus pruebas y constaten ustedes de propia mano lo que les hemos estado diciendo durante estos minutos. Con eso termino y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Daniel. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Abrimos paso a la sesión de preguntas y al sondeo en tiempo real que habíamos indicado al inicio de la sesión. Me comentaba Raúl que quieren darle como finalización a la inquietud que tenía Luisa García. Raúl, te doy paso entonces para que puedas complementar la respuesta que diste al inicio. Raúl, estás en mute. Qué pena. Hola Luisa, ¿cómo vas? Pero queríamos darte como la explicación. No sé si estás viendo mi pantalla. Creería que sí. Lau, ¿me confirmas? No estamos viendo tu pantalla. Dame un momento, por favor. Ahora sí. Ahora sí la estamos viendo. Listo. Entonces, bueno, respecto a tu pregunta de cómo se calcula este riesgo crediticio, bueno, aquí en esta parte nosotros vamos a ver el modelo. Aquí este componente es el que nos calcula el riesgo y aquí pues estamos mirando como la descripción del modelo de la forma general. Nos está diciendo que el campo es como tal riesgo, es un árbol de decisión binaria. Es binario porque finalmente nosotros lo que vamos a catalogar es el riesgo en riesgo y no riesgo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido por esto es que se escoge un árbol de decisión binaria, ¿sí? Y finalmente, ese riesgo se puede mirar aquí a partir del siguiente árbol. Entonces, nosotros arrancamos con la premisa de que no hay riesgo, para todos no hay riesgo. Y conforme el árbol va creciendo, lo va diseminando. Y lo va diseminando de acuerdo a las diferentes variables que tiene la base de datos. Lo voy a mostrar aquí. Lo primero es la empleabilidad, ¿cierto? Entonces, lo primero que mira es si es empleado o no es empleado y cuánto lleva trabajando. Y conforme eso, él ya le empieza a generar unos valores. Lo que pasa es que aquí de pronto el árbol se va a ver un poco más, no se va a ver tan legible. Entonces voy a estar cambiándolo entre si se ve o no se ve, si es riesgo o no es riesgo. Pero básicamente lo que va calculando con cada una de las variables es si tiene riesgo o si no tiene riesgo. Y así sucesivamente va barriendo cada una de las diferentes variables que tiene la base de datos hasta que determina, de acuerdo a este árbol que estás viendo en pantalla, ¿cierto? Si hay riesgo o no hay riesgo. ¿Listo? No sé, creo que Sergio quiere complementar aquí. Ese proceso que se está haciendo es realmente obtenido de acuerdo con la importancia relativa que cada variable tiene en cada momento del árbol. De la misma manera se pueden utilizar otro tipo de modelos y él nos va a estar indicando cuál es el peso relativo de cada una de las características que ha ido otorgando. Esperamos que
eso te haya dado una mayor claridad, pero si hay alguna otra inquietud, con mucho gusto la podemos atender. Gracias. Muchas gracias, Sergio y Raúl. Bueno, como les indicaba, vamos a dar inicio a nuestro sondeo. Por acá tenemos otra inquietud que nos llega, se la voy a compartir. Nos preguntan, para la analítica en general, ¿por qué no basta solo con un tablero de control si está la información que se necesita? Pues si quieren yo puedo tomar esa. Precisamente uno de los elementos centrales es los tableros de control nos están reflejando una manera de ver el negocio o de ver el problema que tenemos nosotros. La analítica avanzada nos permite detectar qué es lo que la información nos dice de nuestro negocio. Por ejemplo, yo podría haber creído que la edad era más importante que la duración de empleo, pero son los datos quienes me dicen tiene un mayor peso la variable duración y empleo que el valor de la edad. Eso no me va a ser tan fácil de reflejar si en el tablero de control lo primero que yo estoy haciendo es presentando un rompimiento por edad y no se me hubiera ocurrido crear en el tablero de control la presentación a través de duración del empleo. Muchas gracias, Sergio. Tenemos otra pregunta. Para los componentes de almacenamiento de datos, ¿qué tipo de repositorio debería usar para almacenarlos si los modelos que voy a utilizar son muy grandes o tengo muchas fuentes de datos? Si quieren, yo tomo eso. Sí. La verdad es que en general suele ser que cuando son muy grandes, ¿no es cierto?, la respuesta puede ser utilizar un repositorio distribuido de información, ¿no es cierto? Quizás basado en archivos, donde puedas tú en paralelo hacer el procesamiento. Pero realmente la respuesta también puede ser, oye, quizás a veces es el repositorio que ya tienes. La idea es que más bien lo virtualices para presentar esos datos hacia tu capacidad de análisis. La idea dentro de Data Fabric es poder, en la medida de lo posible, aprovechar esas capacidades que quizás ya tenemos, ¿sí? Ahora, no siempre es posible, es cierto. A veces la data, por ejemplo, si está en un repositorio transaccional de una aplicación, pues necesita ser extraída y transformada, ¿verdad? Y entonces, ahí sí, dependiendo del volumen de datos, quizás la respuesta puede ser justamente un repositorio distribuido. Muchas gracias, Daniel. Oscar Eduardo Carrascal nos pregunta, buenos días, ¿la decisión de riesgo o no riesgo se toma en función de la altura de mora o se compone de otras variables? Esa definición, mire que sí estaba prendido, es que me decía, mi reporte decía que no tenía la cámara prendida, entonces me traté de pasar para acá. Perdón. La definición de riesgo o no riesgo es algo que se define con cada entidad. No depende de la herramienta. La herramienta no tiene una definición previa con respecto a si estoy riesgoso o no. Eso es algo que se hace dentro de la etapa de consultoría de comprensión del negocio y ahí se define cuáles son los criterios que se deben utilizar para definir riesgo o no riesgo, bien sea por altura de mora, bien sea por el impacto que se está generando. Entonces, es un estudio que se hace con cada uno de los clientes para poder definir los modelos que se van a implementar. Gracias, Sergio. Tenemos varias preguntas. Una de ellas es, para el componente de análisis de datos, ¿qué tan fácil puede ser construir un modelo analítico? Porque lo que explican parece que tomará mucho tiempo. ¿No hay algo más automático?
El proceso precisamente que se mostró de inteligencia artificial, lo único que se hizo fue definirle la variable de riesgo y las variables que están asociadas. A partir de esa información se presenta el modelo. Realmente la generación de estos modelos no toma ya data preparada, no toma un día de... No, realmente no. Es un tema de horas más bien. Yo creo que lo que les decía al principio, es muy importante tener el conocimiento de los datos, ¿no? Y ya teniendo esos datos, ya teniendo la refinería de datos bien establecida, el modelo sube supremamente fácil y es rápido de hacer, muy rápido de construir y empezar a ese paso de producción. Gracias. Claro, y quizás complementando esa respuesta, ¿no es cierto? Se reduce el tiempo siempre y cuando, o sea, teniendo las capacidades previas, por ejemplo, de gobierno de información, de ese catálogo para descubrir los activos, de que la data tenga calidad. Si ya esos factores están manejados previamente, ¿no es cierto? De cara al analista, el tiempo de generación de los modelos es realmente corto. Perfecto, Daniel. Tenemos una última pregunta y es, para los servicios de Cala, ¿cuándo una organización podría empezar a ver el retorno de la inversión y el acompañamiento en la integración de estos servicios en el día a día? ¿Cómo lo podríamos lograr? ¿Cómo garantizar que los usuarios realmente hagan uso de estos servicios analíticos? Bueno, realmente el retorno sobre la inversión se comienza a ver desde el momento en el cual se hace la instalación de las aplicaciones y se comienza el proceso de comprensión del problema de negocio en cada organización. Ese es un elemento que es claro dentro de este proceso. El lograr llegar al punto de equilibrio de ese retorno sobre la inversión ya dependerá de cada uno de los casos, de la importancia de la valoración que se pueda llegar a dar, pero en todos nuestros clientes hemos tenido retorno sobre la inversión en menos de un año. Entonces, tenemos casos en donde realmente el retorno sobre la inversión ha sido de unos montos muy considerables, de varias veces el monto de la inversión inicial. Con respecto a la posibilidad de trabajar con la unidad de consultoría de Cala, pues realmente eso es inmediato, tan pronto se comienza a ejecutar el proyecto. Entonces, es un proceso que nosotros buscamos que sea ajustado a los tiempos de la entidad que nos está contratando y ajustado a los costos y al tamaño del problema que se quiera atender. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Daniel, Raúl. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos siempre en cada uno de nuestros eventos. Los invitamos a todos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, para que visiten nuestro sitio web y puedan estar actualizados con cada uno de los eventos que llevamos a cabo. Les agradecemos a todos, les vuelvo a notificar que les va a estar llegando una pequeña encuesta. La idea de ello es que puedan responderla para compartirles las memorias. Los dejamos entonces con algunos mensajes claves de Cala Analytics, y es que somos el socio analítico para explorar tu dataverso y los ayudamos a tomar siempre decisiones estratégicas sacando el máximo provecho de sus datos. En realidad, hacemos fácil el uso de la analítica avanzada para que ustedes puedan identificar la información de alto valor. Que tengan todos una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Daniel, muchísimas gracias. Daniel, gracias. No, pues a sus órdenes.